Tutorial vamos a mostrar una de las tareas más frecuentes que realiza un profesor dentro de la plataforma Moodle. Consiste en definir tareas para que los alumnos le puedan enviar cualquier tipo de trabajo y este pueda ser evaluado por el profesor. Bien, para definir una tarea, que es un tipo de actividad, el profesor siempre debe estar previamente validado, como siempre, frente a la plataforma y dentro del curso donde quiere colocar su actividad. Una vez que está validado y dentro del curso, presionará el control de activar edición en la parte superior derecha y, como vemos, ya se nos permite definir distintos contenidos para nuestro curso. Nos vamos a ir al tema 2. Aquí podemos comprobar que tenemos una etiqueta donde en teoría deberían aparecer las actividades que va a realizar el alumno para este tema y vamos a añadir un tipo de actividad. Al presionar el control añadir una actividad, vemos que existe un catálogo bastante amplio con distintos tipos de actividades. En nuestro caso vamos a definir quizás la más frecuente, que es la actividad tarea, y como podemos ver, cuando seleccionamos la opción tarea nos explica en esta descripción que aparece en el lado derecho que el alumno podrá remitirnos archivos de todo tipo, hojas de cálculo, bases de datos, documentos de Word, imágenes, etc., como trabajo para esta tarea que se le ha encargado. Bien, cuando tenemos ya seleccionada la opción de la actividad que queremos, en este caso tarea, presionamos el control agregar e inmediatamente aparece un formulario donde podemos definir los distintos aspectos y parámetros a configurar en nuestra tarea. En este caso vamos a suponer que vamos a poner una tarea bastante sencilla que consistirá en que el alumno nos envíe un resumen en un documento de Word sobre el tema 2. Vamos a poner aquí el nombre de la tarea. Aquí podemos definir una descripción sobre esa tarea. Nos puede servir este campo para definir un enunciado sencillo de la actividad. Este enunciado nos permitiría también incorporar hipervínculos o imágenes o ilustraciones que pudiesen describir mejor la tarea que tiene que realizar el alumno. Estos dos campos siempre son obligatorios, podemos observarlo aquí porque aparece un asterisco de color rojo, y posteriormente vamos a definir otra serie de aspectos que también debe tener en consideración la definición de la tarea. En este caso vemos aquí un campo que coloca o que indica ficheros adicionales. Bien, en ocasiones es necesario suministrarle al alumno distintos materiales. Pues esta sería la forma de suministrarle materiales al alumno para que pueda realizar la tarea. Cuando hablamos de materiales, pues puede ser desde cualquier tipo de archivo multimedia que necesite a incluso una plantilla sobre la que realizar la actividad para luego devolverla cumplimentada. Nosotros, para que se vea cómo se puede suministrar un archivo adicional al alumno como material, tenemos aquí, estamos desplazando el navegador y vemos que aquí tenemos unas orientaciones básicas sobre la actividad que se le solicita. Es un documento en formato Word y para añadirlo como materiales de esta actividad lo único que tenemos que hacer es cogerlo de nuestro escritorio y lo arrastramos y lo soltamos en la ventana de ficheros adicionales. De esta forma ya este archivo será incluido como un material dentro de la actividad. Seguimos bajando en la configuración y nos encontramos con uno de los aspectos más importantes, que es la disponibilidad de la actividad. Básicamente nos va a permitir definir el inicio de la actividad, es decir, desde cuándo se puede iniciar la entrega y cuándo finaliza la fecha de entrega. Estos controles podemos cambiarlos directamente con el control calendario que se acompaña en cada uno de los parámetros. Incluso si no queremos habilitar ningún tipo de fecha y solo queremos que el profesor tenga el control absoluto para activarla o desactivar la entrega, podemos deshabilitar las fechas y entonces en este caso será el profesor el que hará visible o no la actividad en un momento determinado. Nosotros vamos a dejar los dos periodos y vemos que aquí existe un tercer periodo o una tercera fecha que es lo que se denominaría o lo que se denomina fecha límite. Este parámetro lo que permite es
que dar un pequeño plazo adicional, pero con el matiz de que cuando el alumno entrega esa actividad aparecerá marcado como que ha entregado la actividad. Efectivamente se le podrá evaluar, pero no aparecerá con una marca de que se ha entregado fuera del plazo original o de la fecha de entrega límite. Bien, una vez que hemos definido la disponibilidad, podemos o debemos definir también los tipos de entrega. Los tipos de entrega de las tareas son básicamente dos: o mediante archivos adjuntos o mediante texto en línea. En nuestro caso hemos definido una actividad resumen. Bien, pues podríamos optar porque el alumno nos envíe un archivo en formato Word con el resumen, o podríamos optar porque el alumno, en vez de enviarnos un archivo, escribiese un texto en línea y habilitaríamos un número de palabras máximo para esa síntesis o ese resumen que le hemos solicitado. En nuestro caso vamos a dejar la opción archivos enviados para que nos pueda enviar un archivo, y una vez que dejamos esa opción activa tenemos que determinar también cuál es el número máximo de archivos que puede subir el usuario. El alumno en este caso va a subir un solo archivo, un documento en formato Word, pero en algún otro tipo de actividad puede ser que fuese necesario que subiese más archivos. En este parámetro es donde se configura el número máximo de archivos que puede subir el usuario. Y otro aspecto muy importante es el tamaño máximo de la entrega. Es decir, un alumno subirá un archivo, pero hay que limitarle el tamaño del archivo que debe subir. Es un parámetro bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que cuando tenemos cursos donde hay muchos alumnos, esos archivos ocupan un espacio en el servidor, y entonces es importante que el profesor ajuste los tamaños que se le proporcionan al alumno, o como límite de sus subidas, que sean adecuados a los contenidos. De esta forma también se consigue que el alumno del curso se acostumbre a manejar otro tipo de formatos, si es necesario que se acostumbre a comprimir archivos, etc. Bien, una vez que hemos definido el tipo de entrega, otro aspecto también relevante es el tipo de retroalimentación. Cuando evaluemos la actividad dentro de la plataforma, puede resultar interesante realizarle comentarios. Entonces, si tenemos activa este parámetro, si lo tenemos activado, podemos conseguir o se nos permitirá realizar comentarios de texto, aparte de colocarle la nota, destacándole aspectos que debe mejorar en la actividad, etc. Existen otra serie de parámetros en los tipos de retroalimentación, como por ejemplo la hoja de calificaciones externa, los archivos de retroalimentación. Bien, como podemos ver, en cada uno de estos parámetros existen muchos parámetros distintos. Es el profesor el que debe evaluar si le resultan o si considera que son necesarios para él o no. La información que se suministra de estos parámetros podemos obtenerla directamente con la ayuda en línea, y, por ejemplo, si queremos saber lo que es la hoja de calificaciones externa, que supondría marcar este parámetro, pues al hacer clic sobre esa ventana conseguimos que se nos explique qué posibilidad nos va a permitir. Aquí vemos que el profesor podrá cargar y descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando puntúen las tareas. Entonces, en función de eso, nosotros podremos determinar si este parámetro es necesario o no es necesario, al igual que con cualquiera de todos los aspectos de configuración que aparecen, como podéis ver, colapsados en el vídeo. Bien, una vez que tengamos esto, tenemos aquí otro elemento que es la configuración de entrega. Bien, la configuración de entrega tiene un aspecto bastante importante, que es la aceptación del usuario. Bien, la aceptación del usuario permite, si tenemos esta opción marcada así, aquí como aparece ahora mismo, permitirá que el alumno esté enviando borradores a la plataforma, pero esos borradores no serán corregidos o no se permitirá su corrección hasta que él confirme que es el borrador definitivo y que es la actividad que él quería mandar. Le da la posibilidad al alumno de trabajar en el servidor, mantener su trabajo en el servidor si es un trabajo que dura varios días, y cuando ya haya finalizado completamente su trabajo, confirmarlo para la evaluación. Vamos a dejarlo en no. Y
Aquí tenemos, por ejemplo, otro parámetro bastante importante que es permitir la reapertura. La reapertura permitirá al profesor determinar si esa actividad puede reabrirse para nuevos envíos o si debe abrirla el profesor manualmente, que sería esta opción de la pestaña, de tal forma que será el profesor el que la abra manualmente, o incluso se permite también una reapertura automática hasta aprobar. ¿Qué es lo que permite esta tercera opción? Bueno, pues que un alumno puede estar reenviando su trabajo hasta que el profesor le da una calificación de aprobado. Mientras no tenga esa calificación, el alumno podrá ir mejorando su trabajo hasta obtener una calificación que se considere aprobada. Tenemos también muchos parámetros de configuración, como por ejemplo la configuración de entrega por grupos, que tendrá que ver con los agrupamientos que se hayan hecho en el curso. Los avisos, tenemos aquí por ejemplo la posibilidad de enviar aviso de entregas a los que se califican, notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo, valor por defecto para notificar a los estudiantes. Es decir, todos estos parámetros lo que van a permitir configurar es los avisos que reciben tanto profesores como alumnos de las entregas de la actividad o de las evaluaciones realizadas por los profesores. Por último, nos vamos a ir a la opción calificación, que es bastante importante, donde podemos definir qué tipo de calificación queremos, si queremos por puntuación, si queremos escala, si queremos ningún tipo de evaluación, simplemente una actividad que no vamos a evaluar. En nuestro caso vamos a dejar puntuación y vamos a evaluar esa puntuación, aquí la tenemos, puntuación máxima, por defecto aparece sobre 100, pero vamos a dejarla sobre 10. En la escala no podemos, vemos aquí que hay un parámetro escala, pero es imposible activarlo puesto que no tenemos ese tipo de calificación. Luego podemos optar por una calificación simple directa, por una calificación según una guía de evaluación predefinida, por una calificación apoyándose en rúbricas. Es decir, tenemos distintos y muy variados parámetros para la configuración de la calificación que el profesor deberá evaluar en cada caso según el sistema de evaluación que él tenga por norma. Una vez que tenemos definidos los parámetros básicos de la calificación, tenemos una última opción que son los ajustes del módulo, y dentro de los ajustes del módulo existe una opción que es la visibilidad de la actividad. Pensemos que podemos estar diseñando un curso, tener ya definidas actividades de temas que todavía no se han impartido y nos puede interesar tenerlas ya preparadas en la plataforma, pero que el alumno no pueda acceder a ellas. Bien, pues con esta opción podríamos definir nuestras actividades y mantenerlas ocultas hasta el momento que sea oportuno activarlas. Tenemos una identificación, podemos definir una identificación, un número de identificación de la actividad. Podemos ver el modo de grupo. El modo de grupo es bastante interesante porque podemos optar por tener los grupos separados o por tenerlos todos los alumnos dentro de un mismo grupo. Hay que pensar que un curso puede tener asociados distintos grupos y nos puede interesar mantener grupos separados para poder realizar calificaciones por grupos, de tal forma que en cada momento podamos decidir si estamos evaluando a un grupo determinado, pues que solo se nos muestren los alumnos de ese grupo determinado. Bien, cualquier elemento de esta evaluación es necesario tenerlo muy en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que los obligatorios son los que aparecen con el asterisco rojo, y luego en función de lo que el profesor necesite, pues debe ir estudiando cuáles son los parámetros que necesita en cada momento para definir correctamente la evaluación. Hay que destacar también que no es necesario repetir una actividad si se nos ha olvidado algún tipo de parámetro en la definición original. Podemos entrar, editar nuevamente la actividad y conseguiríamos modificar nuevamente ese parámetro. Una vez que hayamos finalizado la definición, presionamos el control guardar cambios y regresar al curso.
y podremos observar como ya aquí aparece la actividad del resumen 2. Si desactivamos la edición, pues podemos comprobar como ya aparece el enlace y el alumno podría hacer clic sobre esa actividad y ver qué es lo que se le solicita.